A través de este video aprenderás cómo poder identificar una persona que está bajo manipulación demoníaca, bajo una influencia. Yo quiero que tú analices esta enseñanza hasta el final. Sé que aprenderás muchas cosas. Los demonios son seres espirituales malévolos que se oponen a Dios y a su obra en el mundo. Según la Biblia, los demonios son ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios en el cielo. En Apocalipsis 12:9 se menciona que Satanás, también conocido como el Diablo, fue arrojado a la tierra junto con sus seguidores, los demonios. Los demonios buscan engañar, tentar y destruir la obra de Dios en la vida de las personas. Ellos pueden influir en los pensamientos, emociones y acciones de aquellos que no están protegidos por la armadura espiritual y que abren puertas a través de prácticas ocultas, pecados no confesados o pactos con el maligno. Sin embargo, como creyentes en Cristo, tenemos el poder y la autoridad para resistir y vencer las artimañas del enemigo. Efesios 6:10-18. Es importante recordar que aunque los demonios son seres espirituales reales y poderosos, no son invencibles ni superiores a Dios. Jesucristo ha vencido al enemigo en la cruz y nos ha dado autoridad para resistirlo y vencerlo en su nombre. Permanece firme en la fe, ora sin cesar, y aférrate a la verdad de la palabra de Dios, para no ser afectado por las artimañas de los demonios. Si sientes que estás experimentando pensamientos, emociones o comportamientos que te perturban o te alejan de la paz y la presencia de Dios, es importante examinar tu vida a la luz de su palabra y buscar discernimiento espiritual. Algunos signos de influencia espiritual negativa pueden incluir sentimientos de opresión, confusión, miedo, ira sin motivo aparente, tentaciones persistentes en áreas específicas, problemas constantes en tus relaciones, o un distanciamiento de Dios y de las prácticas espirituales. En casos más graves, como posesión demoníaca, podrían manifestarse síntomas físicos o conductas fuera de lo común. ¿Cuáles son las características de una persona endemoniada? Los demonios tienen personalidad e inteligencia. Lucas 11:24. Ellos pueden entrar y salir, hacer planes y actuar a nivel estratégico. Algunos de estos son los jefes de las colonias de espíritus. Dice en Mateo 12:29, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? El hombre fuerte es el espíritu jefe de la colonia. Sabemos que los demonios se agrupan jerárquicamente. Muchas veces cuando ministramos a una persona que posee espíritus inmundos, debemos primero atar al espíritu jefe u hombre fuerte, ya que es quien controla la horda demoníaca. El hombre fuerte puede estar dentro de la persona a quien ministramos, o puede estar territorialmente gobernando, en determinada ciudad o familia. Cuando un ser humano permite que los demonios entren en su vida, comienza a manifestar ciertas características y comportamientos que revelan la influencia maligna en su ser. Es importante recordar que cada persona es única y que la presencia de demonios puede manifestarse de diferentes maneras en cada individuo. Aquí te presento algunas de las señales comunes de la presencia de demonios en la vida de una persona. 1. Cambios drásticos en el comportamiento. La persona puede experimentar cambios repentinos en su personalidad, mostrando agresividad, ira incontrolada o volatilidad emocional. 2. Pensamientos destructivos. Los demonios pueden sembrar pensamientos de autolesión, suicidio o desesperanza en la mente de la persona, llevándola a considerar actos extremos. 3. Obsesiones y adicciones. La presencia demoníaca puede impulsar a la persona a desarrollar obsesiones, adicciones a sustancias nocivas, como drogas o alcohol, así como adicciones a la pornografía u otras prácticas destructivas. 4. Comportamiento violento. La agresividad física, verbal o emocional
puede ser una manifestación de la influencia demoníaca en la vida de una persona, llevándola a herir a sí misma o a otros. 5. Presencia de pensamientos lujuriosos. Los demonios pueden estimular pensamientos impuros y promover la indulgencia en la sexualidad de manera desordenada y pecaminosa. 6. Aislamiento. La persona puede alejarse de sus seres queridos, amigos y de la comunidad, prefiriendo la soledad y el aislamiento, lo que facilita la acción de los demonios en su vida. 7. Confusión mental. Los demonios pueden provocar confusión, duda, indecisión y falta de claridad en la mente de la persona, dificultando su capacidad para tomar decisiones correctas y saludables. 8. Insomnio y pesadillas. Problemas para conciliar el sueño, episodios de insomnio recurrente o la presencia de pesadillas perturbadoras pueden ser signos de la actividad demoníaca durante la noche. 9. Rechazo a la verdad espiritual. La persona puede mostrar resistencia o rechazo a la verdad de Dios, a las Escrituras y a la orientación espiritual correcta, prefiriendo seguir su propio camino en lugar de someterse a la voluntad divina. 10. Manifestaciones sobrenaturales. En algunos casos extremos, la persona puede experimentar manifestaciones sobrenaturales, como voces extrañas, visiones o comportamientos inexplicables que no tienen explicación racional. Antes de continuar con este video, te voy a pedir que te suscribas, si no lo has hecho, y dale me gusta si te parece importante este contenido. De esta forma nos ayudas a que YouTube recomiende este video y muchas más personas sean bendecidas. Continuemos. Los demonios son seres espirituales, depravados y buscan hacer que el hombre permanezca en su pecado y enfermarlo. Se los reconoce como inmundos. Mateo 10:1. Necesitan del pecado para sentirse en su hábitat. El demonio puede provocar enfermedades. ¿Cuántos demonios pueden habitar en una persona? ¿Puede habitar un demonio en la persona? La respuesta es varios. Por ejemplo, María Magdalena, que tenía 7 demonios. La demonización sería el control de la personalidad y del cuerpo ocasionado por uno o más espíritus. La persona aparece privada de su capacidad psíquica y de su voluntad en forma parcial, nunca total, ya que esto negaría la imagen de Dios en el hombre y el libre albedrío. Hay distintos niveles jerárquicos y grados de maldad, dice Lucas 11:24-26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Se nos señala con claridad que el demonio podía regresar con 7 peores que él. El texto nos muestra que el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, busca reposo, vuelve a la casa, la encuentra barrida pero desocupada, toma otros espíritus peores, el postres estado es peor que el primero. Cuando los discípulos no pudieron expulsar un demonio por su falta de fe, Jesús les advirtió en Marcos 9:29 que era un género especial. En Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como hijos de Dios, vosotros también habéis sido revestidos de autoridad y libertad en Cristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesús dijo, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa es para todos aquellos que creen en Cristo y en el poder de su sacrificio redentor en la cruz. Recordad que la batalla espiritual no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades,
gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales, como se menciona en Efesios 6:12. Por tanto, es crucial que os revistáis con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes en la fe. La clave para la victoria sobre Satanás radica en permanecer unidos a Dios, en la oración constante, en la meditación de las Escrituras y en la obediencia a la voluntad divina. Cuando camináis en la luz de Cristo, el enemigo no tiene poder sobre vosotros, porque la luz de Cristo Jesús disipa toda oscuridad. Así pues, recordad siempre que como hijos de Dios tenéis el poder y la autoridad para resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Permaneced en Cristo, confiad en su promesa y vivid en libertad, sabiendo que Él es vuestro Salvador y Redentor. Es cierto que los hijos de Dios, aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador y han sido sellados con el Espíritu Santo, están protegidos por la sangre derramada en la cruz. Sin embargo, el enemigo siempre buscará maneras de atacar y perturbar a aquellos que le siguen de cerca. Jesús dijo: «El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». La presencia de Cristo trae libertad y vida, mientras que la del enemigo busca esclavitud y destrucción. Es importante recordar que aunque los demonios pueden intentar atormentar a los creyentes, no tienen poder sobre aquellos que permanecen en Cristo y en su palabra. En Santiago 4:7 se nos enseña: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Por tanto, si te sientes atormentado por espíritus malignos, recuerda invocar su nombre con fe, resistir al enemigo con la armadura espiritual que se te ha provisto, y buscar la ayuda de tus hermanos en la fe para orar contigo y apoyarte en este combate espiritual. El poder de Cristo Jesús y su victoria están a tu disposición. Confía en que Cristo siempre está contigo para librarte de toda opresión y darte paz en medio de la batalla. La instrucción de «someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros» es una sabia guía para enfrentar las batallas espirituales que puedas encontrar en tu camino. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, se nos revela el poder que se encuentra en someter nuestra voluntad a la de Dios y resistir a las fuerzas del mal. Someterse a Dios implica rendir nuestra vida, nuestra voluntad y nuestros deseos a su soberanía y autoridad. Es reconocer que Él es nuestro Señor y que su plan es perfecto y bueno. Al someternos a Dios, le permitimos obrar en nuestras vidas y nos abrimos a su dirección y cuidado amoroso. Pero también debemos estar preparados para resistir al enemigo, al diablo, con la fortaleza y el poder que nos da el Espíritu Santo. La resistencia implica no ceder ante las tentaciones del maligno, aferrándonos firmemente a la verdad de su palabra y confiando en la protección divina que nos rodea. Para lograr el éxito en esta enseñanza, es fundamental cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con el Espíritu Santo. La armadura espiritual descrita en Efesios 6:10-18, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, será tu protección en medio de la batalla espiritual. Recuerda que, en el nombre de Jesús, tienes el poder para resistir al diablo y verlo huir de tu presencia. Permanece firme en la fe, confiando en la fortaleza que te brinda Dios. En Colosenses 2:15 se declara que, en la cruz, Jesús despojó a los poderes y autoridades espirituales, haciéndoles pública demostración de su derrota. Recuerda las palabras de Primera de Juan 4:4. Jesús enseña que, al mantenerte arraigado en la verdad de la palabra de Dios y en estrecha comunión con Él, puedes vencer a las fuerzas espirituales que se oponen a ti.
Al despojar a estas potestades y principados, manifiestas el poder de Cristo que mora en ti, y proclamas su victoria sobre todo mal. Satanás busca sembrar miedo, confusión y derrota en tu vida, pero debes recordar que como cristiano tienes el poder de Cristo habitando en ti. En Efesios 6:10 al 18, se nos exhorta a revestirnos con toda la armadura de Dios, para poder resistir los ataques del diablo. En primer lugar, es fundamental que te refugies en la presencia de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Al acercarte a Dios con un corazón humilde y contrito, el enemigo no podrá prevalecer contra ti. Además, es importante que fortalezcas tu fe y tu confianza en el Señor. Recuerda las palabras de Primera de Juan 4:4. Vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Confía en que el poder de Dios es superior a cualquier artimaña del maligno. Por último, no enfrentes estas batallas en soledad. Busca apoyo en tu comunidad cristiana, comparte tus cargas y permite que tus hermanos en la fe intercedan por ti en oración. Juntos, como cuerpo de Cristo, podemos vencer las estratagemas del enemigo. No temas, querido hijo, pues aquel que está contigo es más grande que aquel que está en el mundo. Persevera en la fe, confía en la protección divina y descansa en el amor inquebrantable de tu Salvador. En la palabra de Dios se nos revela la verdad acerca del poder y la derrota de Satanás. En Lucas 10:19, Jesús declara a sus discípulos: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa nos muestra que, en Cristo, tenemos el poder para vencer las artimañas de Satanás. En Colosenses 2:15, también se nos revela la victoria de Cristo sobre las potestades malignas. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo es el lugar donde se selló la derrota definitiva de Satanás y sus fuerzas. Además, en Primera de Juan 3:8 se nos enseña que el propósito del Hijo de Dios al manifestarse fue para destruir las obras del diablo. Jesucristo vino a este mundo para anular el poder del maligno y abrirnos el camino a la vida eterna en comunión con Dios. Por tanto, confía en la verdad revelada en la palabra de Dios. Satanás puede rondar como león rugiente, pero su poder es limitado, y su derrota final ya está sellada por la victoria de Cristo en la cruz. Permanece firme en la fe, camina en la autoridad que te ha sido otorgada, y descansa en la certeza de que en Cristo eres más que vencedor. Bueno, tú que llegaste al final de este video, te aseguro de que Dios te ha edificado a través de esta enseñanza. Espero que te ayude de mucho. También dale compartir para que otras personas puedan aprender y ser edificadas. Bendiciones.